Buenas noches. Estamos aquí para transmitir el mensaje del día de hoy. Por causas de otras ocupaciones de las que no me pude desligar antes, fue que se desplazó para esta hora la meditación en la palabra de Dios. Vamos a orar. Señor, te pedimos que nos guíes en este estudio de tu palabra, porque siempre es temerario incurrir en ella sin rogarte tu dirección y saber que dependemos de ti, de tu sabiduría, de tu consejo, para poder discernir lo que tienes ahí escrito. De modo que en esta hora te rogamos tu intervención y que podamos, Señor, aprender de tu palabra en esta hora algo que venga a refrescar nuestras vidas y que nos ayude también a aplicarlo diariamente en la práctica de la fe cristiana. En el nombre de Jesucristo nuestro Señor te lo pedimos. Amén. La vez pasada vimos acerca de las llaves del conocimiento. Concretamente estuvimos viendo ese esa declaración que Jesús le deja a Pedro cuando le dice, a ti te daré las llaves del reino de los cielos, ahí en Mateo capítulo 16, versículo 19. Esto lo analizamos la vez pasada. Ahora vamos a analizar la segunda parte de este mismo versículo, cuando dice, todo lo que ates en la tierra habrá sido atado en el cielo, y lo que desates en la tierra habrá sido desatado en los cielos. Y termina este párrafo con el verso 20. Entonces mandó a los discípulos que no dijeran a nadie que él era el Cristo. Así como en la declaración de las llaves del reino de los cielos, el Señor Jesús fue, pues, de alguna manera específico para el lenguaje de aquel tiempo. Bueno, pues ahora también se espera que la expresión que Jesús usó aquí también la podamos entender en el sentido de aquel tiempo. ¿Qué significaba atar y desatar? El título en esta noche sería La familia de la fe ata y desata. La vez anterior vimos que la familia de la fe tiene las llaves del reino de los cielos, que significaría las llaves del conocimiento para que las personas puedan entrar al reino de los cielos. Pero de ninguna manera, ni Pedro, ni los apóstoles, ni la iglesia antigua, ni medieval, ni contemporánea, tienen la facultad para abrir o cerrar el reino de los cielos según su arbitrio personal o eclesiástico o institucional. Eso no existe, ya lo vimos en lo que significaba en su momento. Tampoco existe entonces el, la manera arbitraria de atar y desatar por parte de la iglesia, la familia de la fe, la casa de Dios. No es eso lo que significa el texto, de modo que hoy vamos a entrar en este párrafo de la escritura muy mal interpretado por muchas personas y también desde luego por la iglesia dominante durante siglos, que se abrogó esto como algo que está en el seno de esa iglesia. Y no es de esa iglesia ni de una iglesia en particular, para empezar, se trata de la Iglesia Universal de Cristo,
esa iglesia de todos los tiempos, de todas las razas y aún podemos decir de las denominaciones distintas cristianas que existen y que ninguna de ellas, ninguna en lo particular puede decir que ata y desata a su antojo, ninguna. Este pasaje que aquí tenemos expresado está en el contexto del argot rabínico que se utilizaba en aquel tiempo y que igual podía significar prohibir o no prohibir algo. Esta expresión atar y desatar tiene que ver pues con la disciplina que se ejerce en el seno de la iglesia y que también se ejerce por cualquiera de los integrantes de la familia de la fe. Podemos decir, pues, la familia de la fe se compone por personas y no es tanto una institución eclesiástica denominacional, no, sino las personas que forman parte de esa congregación, ellos son los que pueden atar y desatar. Y en un sentido también particular, cualquiera de los congregantes que forman parte de la familia de la fe también pueden atar y desatar. Esta expresión la vamos a encontrar dirigida a Pedro, es cierto, en primer lugar está allí hacia Pedro, porque es quien ha sido usado por Dios, específicamente por el Padre, para revelar quién es Jesús, el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Pedro ocuparía un lugar destacado en el liderazgo de la iglesia del primer siglo. No sería el único, pero sí sería el principal que iría pues liderando la iglesia y de alguna forma también los apóstoles, pero jamás en un sentido autoritativo y que los apóstoles se le hubieran sujetado como si él fuera el jerarca, el que mandara propiamente sobre todos. Eso está lejos de la verdad, porque en ningún momento tampoco los apóstoles van a darle ese lugar si nosotros leemos los escritos que están después de los evangelios. Muy bien, pues aclarado esto, vamos a avanzar entonces cómo el Señor, después de que hace esta declaración a Pedro, la va a extender también a los demás apóstoles y discípulos. En el capítulo 18 nosotros podemos leer, y voy a hacer esta lectura de los versículos en el capítulo 18 a partir del versículo 15 hasta el 22, que dice: Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve, amonéstale a solas entre tú y él. Si él te escucha, has ganado a tu hermano. Pero si no escucha, toma aún contigo uno o dos, para que todo asunto conste según la boca de dos o tres testigos. Y si él no les hace caso a ellos, dilo a la iglesia. Y si no hace caso a la iglesia, tenlo por gentil y publicano. De cierto les digo que todo lo que aten en la tierra habrá sido atado en el cielo, y todo lo que desaten en la tierra habrá sido desatado
en el cielo. Otra vez les digo que si dos de ustedes se ponen de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidan, les será hecha por mi Padre que está en los cielos. Porque de donde dos o tres están congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Entonces Pedro se acercó y le dijo, Señor, ¿cuántas veces pecará mi hermano contra mí y yo le perdonaré? ¿Hasta 7 veces? Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. El tema del perdón que está abordado aquí y que en otro momento lo he de explicar ya a detalle y más ampliamente, tiene que ver pues con la disciplina que se aplica cuando uno de los dos no reconoce su pecado. Es decir, hay un problema entre dos y uno de los dos no quiere la reconciliación. Entonces dice el versículo 16 que hay que tomar uno o dos testigos para abordar el asunto con la persona, y si la persona no hace caso a lo que los dos testigos están recomendando, están haciendo, entonces ha de pasar a la iglesia. Por cierto, que lo que sigue después de el atar y desatar en el versículo 18 eh, aplica desde el versículo 15 cuando después de amonestarle a solas dice, si él te escucha, has ganado a tu hermano. Allí en ese momento ya se ha atado o desatado algo dependiendo del enfoque que le demos, pero ya está aplicándose lo que dice el Señor en el verso 18, todo lo que desaten en la tierra o aten, ya quedó. Entonces ahí ya hubo un acuerdo en el versículo 15. Muy bien, entonces podemos decir que ya se desató ese nudo que estaba allí muy difícil y el cielo aprueba esa reconciliación. Pero si no está todavía desatado aquello, entonces hay que seguir el procedimiento con los dos testigos y de ahí luego llegar pues a lo que sería la iglesia eh, en donde según la forma de gobierno que tenga la denominación específica, pues sabrá que ese asunto se ha de tratar entre los que están representando a la iglesia o en algunos casos cuando se trata de la iglesia en pleno, ¿verdad? Algunos acostumbran así la iglesia en pleno. Pero eh, esto es importante captarlo porque es la misma expresión que está allá en el capítulo 16 que se le dirigió a Pedro. Bueno, en el versículo 19 que estamos aquí leyendo del capítulo 18 dice, otra vez les digo que si dos de ustedes se ponen de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidan, pues les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Entonces, si ya han atado algo o desatado algo, pues el Padre estará avalando aquello. Porque donde dos o tres están congregados, ¿verdad? Están ahí reunidos para tratar ese asunto, bueno, ahí ha estado el Señor. Él ha sido testigo de lo que ahí se acordó y entonces por eso entendemos que en los cielos se está tomando en cuenta aquello. Así es que es algo maravilloso cuando nosotros entramos aquí en estos pasajes y leemos lo que hay alrededor.
Y por cierto que algunos han querido interpretar el versículo 20 como si ya fuera la iglesia donde dos o tres están congregados en mi nombre, estoy yo en medio de ellos. Están muy alejados de la verdad, porque dos o tres se refiere a esos dos o tres testigos del versículo 16, o bien esos dos que ya estuvieron a solas en el versículo 15, y no está hablando de la iglesia, que ya es ese caso presentado en general. De modo que se equivocan quienes creen que dos o tres ya forman una iglesia. Esto es erróneo basándose en este pasaje. De allí que el atar y desatar pues tiene que ver con acuerdos o desacuerdos, tiene que ver con disciplinas que se dan. Los rabinos de aquel tiempo, los escribas y los fariseos en especial, pues ellos tenían esa autoridad para atar y desatar. Ellos emitían juicios y muchas veces sus juicios eran equivocados, eran erróneos, aplicaban disciplinas que no eran las correctas. Así lo encontramos en el Evangelio de Juan capítulo 9, donde por cierto todo ese capítulo trata de cuando Jesús sanó a un ciego de nacimiento. Y este ciego de nacimiento fue confrontado por los escribas, por los fariseos, y finalmente terminaron por expulsarlo, por aplicarle una disciplina equivocada, errónea. Entonces, podemos leer ahí este asunto, allí en Juan capítulo 9. Solamente voy a leer los últimos versículos a partir de el versículo 28 en adelante. Dice, entonces lo ultrajaron, ya estaban aplicando una disciplina sobre este hombre que había sido ciego y que Jesús lo sanó. Entonces lo ultrajaron, y ya vimos que esa palabra significaba precisamente agresiones, y dijeron, tú eres discípulo de él, pero nosotros somos discípulos de Moisés. Nosotros sabemos que Dios ha hablado por Moisés, pero este no sabemos de dónde sea, refiriéndose a Jesús. Respondió el hombre y les dijo, pues en esto sí tenemos una cosa maravillosa, que ustedes no sepan de dónde es, y a mí me abrió los ojos. Sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguien es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Desde la eternidad nunca se oyó que alguien abriera los ojos de uno que había nacido ciego. Si éste no procediera de Dios, no podría hacer nada. Esta es la exposición que hace el hombre sanado, muy razonable, muy apegado a lo que Dios tiene en su palabra. Y entonces estos obcecados rabinos que ataban y desataban, que se les había conferido esta autoridad, le dicen, tú naciste sumido en pecado y tú quieres enseñarnos a nosotros. O sea, nosotros que tenemos la autoridad para atar y desatar, tú nos quieres decir cómo atar y cómo desatar, qué hacer, nos quieres enseñar. Además, acerca de este asunto de quién es pecador y quién no, y entonces por eso le dicen, tú naciste sumido en pecado. Y finalmente lo echaron fuera, lo expulsaron, le aplicaron la disciplina. Esta disciplina desde luego fue errónea, fue equivocada, y ese atar y desatar pues no fue respaldado por los cielos. Este ejemplo es muy importante asimilarlo, porque hay disciplinas que han aplicado las distintas denominaciones, las distintas iglesias de manera errónea, equivocada. Sépanlo, no está respaldado por los cielos. ¿Cuántas veces alguien ha sido injustamente, a la luz de las escrituras, no injustamente en su criterio de el que fue disciplinado, no, a la luz de las escrituras, a la luz del consejo de Dios,
a la luz de las llaves del conocimiento de Dios. ¿Cuántos han sido injustamente disciplinados? Algunos hasta muertos, quemados en la hoguera, perseguidos. Eso no lo avaló el reino de los cielos. La Santa Inquisición que ataba y desataba, ellos de veras, yo no sé si se engañaban a sí mismos, pero creían, bueno, es un absurdo creer que el reino de los cielos los respaldaba con una autoridad para matar, para torturar a quienes no estaban de acuerdo con ellos. Y todavía en la actualidad existen disciplinas eclesiásticas en distintos sistemas religiosos que están muy lejos del consejo de Dios y amenazan con expulsar, como si expulsando del seno de su iglesia estuvieran expulsados del reino de los cielos, estuvieran expulsados de la vida eterna, de la presencia de Dios. Pueden estar tranquilos quienes han sido expulsados de sistemas así, si no fueron expulsados conforme al consejo de Dios, nada se ató ni se desató. Eso no fue real. Dios no lo aprobó. Existe también lo contrario, donde alguien comete una serie de crímenes y de pecados y según el juicio de su confesor o inquisidor o quien sea, si aporta cierta cantidad de dinero o entrega ciertos bienes, quedará perdonado, quedará libre. Sepa la tal persona que eso no ha sido avalado por el Señor y su pecado permanece aún ahí. Mientras no haya un arrepentimiento sincero delante de Dios y la fe en nuestro Señor Jesucristo, que Él murió por sus pecados, esos pecados todavía le son retenidos. No importa cuánto haya dado, no, o cuánto haya rezado, o qué penitencias haya hecho, cuánto haya viajado de un lado a otro, eso no importa. Eso no está en juego. Ese es un juicio fuera del consejo de Dios. No crea que su pecado ha sido remitido. Y por eso, a propósito de el asunto del pecado, el atar y desatar se ha relacionado también en este mismo evangelio con lo que Jesús dijo en el capítulo 20, versículos 22 y 23. Voy a darle lectura. Ya Jesús ha resucitado y la vez pasada, en algún momento también mencionamos a Tomás, ya predicamos en algún momento de este pasaje y recientemente también en el culto que fue ocasión de la muerte del pastor Felipe Diego Castillo, pastor de la Iglesia Bautista en Tecomán, pues ahí también se mencionó a Tomás, que no estuvo cuando Jesús se apareció a los 12. Y precisamente Tomás no estaba presente cuando Jesús, los 12 era una forma coloquial de llamarle al grupito. Ya sabemos que ya no eran 12 porque Judas ya no pertenecía al grupo, ya estaba muerto. Pero estaban allí los 10, ahora sí, también descartando a Tomás porque no estaba, a los 10 y otros discípulos allí en ese lugar. Jesús diría en el versículo 22, sopló y les dijo, reciban el Espíritu Santo.
A los que remitan los pecados les han sido remitidos, y a quienes se los remitan les han sido retenidos. Esta expresión, así como está redactada, también pareciera que Jesús está dando autoridad a sus discípulos, no solamente a los apóstoles, porque no estaban solo apóstoles ahí reunidos. Allí había más que los apóstoles, había discípulos, y también es muy probable que haya habido mujeres también ahí, discípulas de Jesús. Pero bueno, él está diciendo esto. eh, por eso el versículo 19 habla de que el lugar donde estaban los discípulos, y ya después sabemos que no estaban solamente los 11. Él está diciendo esto. No se lo dijo a Pedro en lo particular, allá en el capítulo 16. Allá no le habló de pecados, solamente habló de atar y desatar. Y como pueden ver, ya encontramos el significado de atar y desatar. Acá en el 22 no lo está diciendo exclusivamente a Pedro, sino en general, de tal modo que el remitir, que es un sinónimo de perdón, ¿verdad? De perdonar pecados. Remitir los pecados lo está diciendo a más de uno allí. Es importante detectar esto. Sin embargo, es claro por el comportamiento de los apóstoles que vamos a encontrar después de los evangelios, en el libro de los Hechos y en todas las cartas que continúan después, jamás alguno de los apóstoles, ni Pedro, ni alguno otro, lo encontramos haciendo declaraciones de perdón de pecados a título personal, como diciendo, tus pecados te son perdonados, tus pecados, o yo te perdono. No, jamás encontramos eso. De modo de que ningún ser humano, ninguno, por encumbrado que esté en su sistema religioso, ninguno tiene la facultad para perdonar pecados. Entonces este pasaje está queriendo decir otra cosa, no exactamente que Jesús está dando la autoridad para perdonar pecados, sino que ahora ya ligados los pasajes y entendiendo lo que significaba atar y desatar, y viendo el comportamiento de los apóstoles más adelante, lo que ellos predicaban y lo que ellos decían, lo que ellos declaraban, era que efectivamente se predicaba el perdón de pecados en Jesús. Y entonces el que creyera en Jesús, sus pecados serían perdonados. Pero no el apóstol, el predicador o el diácono, quien fuera, estaba abrogándose esa autoridad de perdonar pecados. Así lo encontramos en el discurso o sermón de Pedro que él profirió y que también en el domingo vimos aquí en el versículo 38, cuando en el 37 le preguntan, hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepiéntanse y sea bautizado cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. Entonces, no les está perdonando los pecados Pedro. Pedro les está anunciando cómo pueden sus pecados ser perdonados. Y también cómo sus pecados no pueden ser perdonados, no pueden ser remitidos, y cómo sí pueden ser remitidos. Así es que la familia de la fe tiene la facultad, tiene el poder de Dios, ¿sí? O la instrucción de Dios para atar y desatar y para anunciar
el perdón o el no perdón de los pecados. Pero ya vimos lo que esto significa y hay otros pasajes que vale la pena leer. Entonces, así como a los rabinos se les retiró lo de las llaves del conocimiento, recuerdan aquello en Lucas 24. Eh, entonces, ahora en, en Juan, en el capítulo 9, podemos ver a Jesús, vamos a regresar allí al capítulo 9, a Jesús haciendo caso omiso de la expulsión que los fariseos llevaron a cabo sobre el ciego. Después de que dice el 34 y lo echaron fuera, Jesús oyó que lo habían echado fuera, que lo habían expulsado. Y cuando la oyó le dijo, ¿crees tú en el Hijo del Hombre? Él respondió y dijo, Señor, ¿quién es para que yo crea en él? Jesús le dijo, lo has visto, y el que habla contigo, él es. ¿Qué está haciendo Jesús aquí? Está haciendo que la llave del conocimiento se abra y se descubra delante de este hombre quién es Jesús. Entonces aquel en el verso 38 dijo, creo, Señor. Es crucial observar lo que aquí sucede. Jesús abre la llave del conocimiento y la persona toma la decisión si cree o no cree. De esta misma manera, Jesús nos ha autorizado para abrir la llave del conocimiento, pero no tenemos el poder para hacer que una persona crea o no crea. Y en ese sentido, para que sus pecados sean perdonados o no sean perdonados. No tenemos ese poder. La persona en su interior, libre, voluntariamente, puede decidir creer o no creer. Y al creer, sus pecados le son perdonados. Al no creer, sus pecados le son retenidos. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿qué es lo que Jesús estaba diciendo allá cuando les dijo que a los que les remitan los pecados les serán remitidos y a los que se les perdonen les serán perdonados? Ahí está el asunto, ¿verdad? Entonces nosotros somos llamados a predicar el Evangelio, a abrir esas llaves del conocimiento y exponer el conocimiento de Dios. Por eso en otra parte el Señor diría, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a tu Hijo a quien has enviado. Entonces es importante que nosotros expongamos el conocimiento del Padre y el conocimiento del Hijo, para que la persona tome una decisión, si cree en el Hijo o no cree, pero es su decisión, no es el poder del predicador. De balde el predicador puede desgañitarse, gritando y presionando y casi manipulando al oyente para que tome una decisión de fe en Cristo Jesús. Cuando eso hace un predicador, y hay personas que supuestamente levantan la mano haciendo una confesión, qué terrible, porque muchas de esas confesiones son falsas. ¿Saben qué llegó a decir una persona cuando levantó su mano? Después de escuchar insistentemente al predicador. Cuando le preguntan, ¿por qué levantó la mano? Dice, la levanté para que ya se callara ese hombre, ya me tenía fastidiado y yo entendí que si no, si levantaba la mano ya iba a dejar de gritar y de insistir. Por eso la levanté.
Esta anécdota es importante tomarla en cuenta, porque así como este hombre fue motivado a levantar la mano para que ya el predicador se callara, otros pudieran ser también por distintos motivos que solamente ellos sabrían, menos el real, de llegar en paz, de una manera serena, tranquila, a reconocer el pecado, pedirle perdón a Dios y a creer en Jesucristo como su Señor, su Salvador, el que dio su vida por él. Es importante, pues, aclarar que en ninguna parte de la Escritura vamos a encontrar a Pedro perdonando pecados o no perdonando pecados, ni a ninguno de los apóstoles tomándose esta autoridad, ni a ninguno de los creyentes. Usted y Dios solamente allí, allí a solas en su interior, allí. Se puede escuchar el conocimiento, puede escuchar una predicación, pero no es el predicador. Es usted y Dios ahí para tomar su decisión personal, si quiere arrepentirse o no, si quiere que los pecados le sean perdonados o no, si quiere creer en Jesús o no. Porque van de la mano. No puede usted decir, perdóname, y no creer en Jesús. O cree en Jesús y sus pecados le son perdonados, o no cree en Jesús y sus pecados le son retenidos. Porque quien pagó por sus pecados fue Jesús. Y si no cree en Él, entonces no aplica el que Jesús haya cargado con sus pecados, porque usted no ha creído en su persona, en Jesús, y en ese sacrificio cruento que hizo para poderle dar vida eterna, para poderle perdonar sus pecados. Hay otros pasajes que vale la pena también considerar y que tienen que ver precisamente con ese atar y desatar dentro de la iglesia. Primera de Corintios capítulo 5 se presenta un caso de disciplina donde se invita a la iglesia que la aplique y que se deshaga del infractor dado que persiste en su pecado. Solamente voy a leer los versículos 1 y 2 y luego voy a saltar hasta el 11 y 13 para abreviar el tiempo. Pero usted puede leer tranquilamente en su casa este asunto que se presenta aquí en Primera de Corintios capítulo 5. Dice así la palabra de Dios. 1 y 2. Ciertamente se oye que hay entre ustedes inmoralidad sexual, y una inmoralidad tal como ni aun entre los gentiles se tolera, tanto que hay quien tiene la esposa de su padre, y ustedes están inflados de soberbia. ¿No habría sido preferible llorar para que el que ha cometido semejante acción fuera expulsado de entre ustedes? Luego abordo los versículos 11 al final. Pero ahora les escribo que no se asocien con ninguno que, llamándose hermano, o sea, llamándose parte de la familia de la fe, sea inmoral sexual, avaro, idólatra, calumniador, borracho o estafador. Con tal persona ni aun coman. Pues, ¿por qué tengo yo que juzgar a los que están afuera? ¿No juzgan a los que están adentro? Pues a los que están afuera, Dios los juzgará. Pero quiten al malvado de entre ustedes.
Esa es la situación de la disciplina, atar y desatar, obligar y desligar, prohibir o permitir, admisión o expulsión. Esto es atar y desatar. Importante pues que para que ese atar y desatar tenga el respaldo de los cielos y allá también se ate y desate, debe llevarse a cabo conforme al conocimiento de la palabra de Dios. Y así se liga en el mismo versículo 19, el atar y desatar con las llaves del reino de los cielos. ¿Tienes las llaves del conocimiento? Entonces puedes atar y desatar. Pero si te alejas del conocimiento de Dios, si te alejas del consejo de Dios, que está aquí plasmado en las sagradas escrituras, entonces lo que has atado o desatado no tiene ninguna validez delante de Dios, no tiene ningún respaldo y allá nada se ha atado ni desatado. Al revés, pensando en la irresponsabilidad, en la corrupción para llevar a cabo esto, quien ha quedado atado es usted que ha aplicado mal el consejo de Dios. Allá en los cielos, sí, se ha considerado ese acto de corrupción y ha quedado ahí escrito. ¿Cuándo se va a desligar de eso? Pues hasta que se arrepienta verdaderamente y crea en Jesús y entre en el consejo de Dios. Y no se aparte ni a diestra ni a siniestra de lo que está aquí escrito en su palabra. Porque entonces hará prosperar su camino y todo le saldrá bien cuando se apoye en la palabra de Dios. Así llegamos pues al final de esta disertación, insistiendo en que si usted ha sido atado o desatado sin el consejo bíblico, pues no tiene ninguna validez. Hay algunas personas que buscan el divorciarse, por ejemplo, mediante artilugios y presentando algunas cosas aquí y allá, y logran su cometido de alguna forma, quién sabe cómo, cuando saben que delante de Dios ese matrimonio todavía sigue en pie, no ha sido desatado. Y al revés también, hay matrimonios que nunca debieron haberse efectuado, pero mediante argucias de alguna manera los llevaron a cabo y creen, se engañan a sí mismos y los engañadores junto con ustedes, los que han procedido así, creen que el reino de los cielos los ha apoyado, los ha respaldado, porque hay alguna persona con una autoridad eclesiástica que les ató o les desató. No vivan engañados. Mejor acérquense al Señor y si conocen sus fallas, sus pecados, acérquense y pidan perdón al Señor. Que Dios nos dé sabiduría en todo y nos dé también la humildad para reconocer que el consejo de Dios está en su palabra y que nadie está por encima de ese consejo. Solo Dios, solo Dios es el que puede atar y desatar en última instancia. Y cualquier ministro que sea parte del consejo de Dios
estará fuera de ejercer, pues por guía divina, el atar y desatar. Pero la familia de la fe que vive conforme al consejo de Dios, puede atar y desatar, así como se ha explicado aquí en este tiempo. Que Dios los bendiga y nos vemos en la próxima ocasión, que sería el viernes. Estoy pensando seriamente ya en eso.